Dice así la palabra de Dios: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Tremendo, ¿cierto? Otra vez, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hay un verso muy parecido a este y está en Salmo 115, un poquito más atrás, el versículo 3. Voy a leerlo también. Salmo 115, versículo 3. Dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Bien, y el punto central de estos dos versos es: cuando Dios se propone en hacer algo, Él lo hace. Otra vez, cuando Dios se propone hacer algo, Él lo hace. Eso es lo que me deja maravillado y tranquilo de Dios, que Dios lo que inicia, lo termina. Lo observamos en la creación. Cada día, cuando terminaba también con su asignación y continuaba con otra asignación. Y usted puede observar en el Génesis que dice que cada cosa que hizo era perfecta y continuaba haciendo la siguiente obra. Y creo que Dios es eso. Dios es especialista en hacer cosas. Y qué importante también es que nosotros seamos constantes. Dice la palabra que el hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces nosotros iniciamos a hacer algo porque tenemos emociones, porque de pronto tenemos esas ganas, ese deseo, pero pasa cualquier inconveniente, pasa cualquier situación y renunciamos a lo que estábamos haciendo. Y la invitación es que no podemos renunciar. Debemos que continuar a lo que Dios nos ha hablado, a lo que Dios nos ha dicho. Bien, debemos perseverar. No podemos dejar las cosas inconclusas. A veces dejamos un reguero, decimos y dejamos las cosas. Pero Dios, nuestro Dios, diga: mi Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Él no deja las cosas derribadas o destruidas. Usted puede observar también en la vasija del alfarero. Cuando él comienza a trabajar, llega un momento que ese trabajo se echa a perder, pero nuevamente él comienza a hacer otra vasija aún mejor, como la que estaba haciendo. ¿Listo? Muy bien. Hay una frase muy de moda hoy en día, una frase que de pronto yo sé que usted la ha escuchado, y es esta: todo lo que usted quiere lo puede conseguir. ¿Sí la ha escuchado alguna vez? ¿O no la han escuchado? Bueno, si no la han escuchado, pues la están escuchando. Todo lo que usted quiere lo puede conseguir. Mire que hay una gran diferencia de conseguir y hacer. Es una diferencia abismal. Porque todo lo que Dios quiere no lo consigue, lo hace. Todo lo que el hombre quiere, lamentablemente lo consigue. ¿Y por qué dice que lamentablemente lo consigue? Por esto: porque Dios es original. Diga: Dios es original. Muchas veces nosotros deseamos, anhelamos lo que observamos. Estamos ahí navegando en internet, en nuestros perfiles, en las aplicaciones que usted está descargada, y hay publicidad y usted dice: uy, yo quiero tener esto, yo quiero tener esto. Y usted se propone y lo puede conseguir. Nadie le va a decir que no. Pero Dios, para conseguir algo, Él no lo consigue, Él lo hace. Porque la inspiración, las cosas que hace Dios, no fluye de nosotros, fluye de Él. Dios no imita nada de lo que está en la tierra. Somos nosotros los que imitamos. Somos nosotros los que tomamos esos moldes y adaptamos. Nuestro Dios es un Dios original. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios original? Y les voy a dar unos ejemplos para que usted vea que nuestro Dios es un Dios original. Por ejemplo, para salvar a Noé de un gran diluvio, Dios le dice que haga un arca. Las arcas existían. Es una locura. La gente no entendía lo que estaba sucediendo. Pero Noé,
era obediente a Dios. La gente le decía que estaba ¿qué? ¿Y este qué está haciendo? Y ahora, ¿por qué está haciendo esto tan enorme, tan grande? Pero cuando sucedió el desastre, ahora sí lo entendieron. ¿Listo? Otra manera de ser original en Dios es como Él conquista. Cuando le dice a Josué, bueno, Josué, tú vas a ir a conquistar, la primera ciudad es Jericó, y hay unos grandes muros. Normalmente uno diría, bueno, hay que meterle dinamita a eso, ¿no? Hay que mirar otra forma de entrar a Jericó. Y Dios le dice, bueno, le van a dar 7 vueltas, y en cada vuelta que le dan diario van a cantar, van a glorificar el nombre de Dios, y al 7º día van a entonar. Imagínense, militarmente eso funciona. Pero funcionó. Dios usó lo que ellos hicieron y funcionó. De pronto, cuando los de Jericó los veían que estaban haciendo eso, dirían, ¿y esto es qué le está pasando? Es ilógico. A veces la originalidad de Dios es ilógica, iglesia, pero hay un resultado positivo detrás de todo esto. Muy bien, si usted sigue leyendo Salmo 135, los siguientes versos, verso 7, dice que Dios mueve las nubes de una manera. También habla de los relámpagos que los prepara para la lluvia, y también habla de los vientos que los guarda. Mire, a nosotros nos han enseñado que el viento, bueno, yo pensaba eso, no sé si usted, pero yo pensaba que el viento era producto del movimiento de los árboles. No sé si alguna vez usted pensó eso igual que yo. ¿Sí? ¿O fue yo? Bueno, gracias por la colaboración. Yo pensaba que era por el movimiento de las hojas de los árboles. Pensaban que todos los árboles se unían y hacían viento. Pensaba eso. Pero cuando observo la palabra, los vientos están encerrados. Y Dios le da permiso y dice, bueno, muchachos, salgan, y después ya mucho, vengan y regresen. Los vientos en este pasaje, si usted lee, los vientos están encerrados y Dios los libera. Tremendo. ¿Qué originalidad de Dios? Vaya, encierre usted algo de eso a ver si es capaz. Un huracán nada más y nada menos. Lo que provoca. Tremendo lo que hace Dios hablando de la naturaleza. Todos los ejemplos que hablé ahorita del verso 7 habla de la naturaleza, de cómo Dios se manifiesta originalmente a través de la naturaleza. Él no necesita imitar, Él solamente hace las cosas. ¿Listo? Ahora, en el versículo 8 y en el versículo 9 de Salmo 135, habla de cómo el pueblo de Israel fue liberado de los egipcios de una manera original. ¿Cómo fue, iglesia? Original. De una manera original, el pueblo de Israel fue libre de los egipcios. Llevaban casi 400 años y era de pronto imposible, pero Dios se buscó las estrategias y hizo todo para que el pueblo saliera de esa cautividad. Pero mire, iglesia, cuando Dios comenzó a traer libertad sobre Israel en Egipto, pasa algo que va en contra de la originalidad de Dios. Y usted sabe cómo se llama eso. Se llama piratería. ¿Cómo se llama, iglesia? Piratería. ¿Y qué es la piratería? Pues copias. Todo lo falso es un modelo falso de lo original. Y quiero centrarme ahorita en lo que representan las plagas. Cuando el pueblo de Israel comenzó a creer, porque Dios levantó a Moisés, Moisés se levanta y Dios encomienda también a su hermano Aarón, y ellos debían presentarse ante Dios. Y Dios les enseña cosas maravillosas, cosas que de pronto jamás alguien había hecho en la tierra. Le enseña a Moisés, a Aarón también, que debe tomar la vara, y si la tira al suelo, esa vara se convierte en una serpiente. Bien, y si la toma otra vez, pues otra vez se convierte en vara. Y comenzó Dios a enseñarle a ellos cosas maravillosas para que el pueblo observara, para que Faraón también observara que Dios estaba con ellos.
¿Y qué sucedió? En Éxodo capítulo 7, del verso 8 hasta el verso 3, dice la palabra de Dios que la vara se convirtió en culebra. Pero ¿qué sucedió? Habían adivinos, habían magos, habían encantadores. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron lo mismo. Y sabe, cuando alguien hace lo mismo que Dios hace, ¿sabe qué está representando eso? Está representando que está opacando el poder de Dios. ¿Está qué, iglesia? Opacando el poder de Dios. Y yo le quiero decir algo a usted. Dios en este tiempo ha hecho muchas cosas contigo. Muchas. Dios ha sido original. Dios ha hecho cosas maravillosas. Pero hay tantas situaciones a nuestro alrededor. Hay tantas situaciones como copias falsas que hacen que el poder de Dios pareciera que estuviera opacado. Y uno dice, ¿y ahora qué? Moisés, cuando observa que, mire, Moisés, yo creo que Moisés estaba seguro. Moisés decía, esta tiró la vara, todo el mundo, wow, impresionante. Yo creo que Moisés estaba sorprendido. Digo, con esta me van a creer, ¿cierto? Pero cuando llega donde Faraón y observa que en medio de la reunión que tenía con Faraón, vemos que habían personas que también imitaron. ¿Y qué pasó con el corazón de Faraón? Se endureció. Y Moisés de pronto diría, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Si ese era lo más grande lo que estaba mostrando, es como el circo, ese era el truco más grande que tenía. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Entonces Dios dice, no se preocupe, y otra vez Dios los mandó a llamar. Aarón y Moisés fueron nuevamente, y en el versículo 14 de Éxodo 7, 14 al 25, dice que las aguas se convirtieron en sangre. Esa fue la primera señal, la primera plaga. Las aguas se convirtieron en sangre. ¿Y qué hicieron estos benditos? Le piratearon también lo que Moisés había hecho. Se lo piratearon. Y otra vez sucedió esto. Y Dios los volvió a llamar. Y en Éxodo capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 15, la siguiente plaga eran ranas. ¿A cuántos les gustan las ranas? Impresionante, ¿eh? Ranas. Pero también le piratearon las ranas. Seamos sinceros, ¿usted cómo se sentiría? Preocupado. Porque cada vez que usted busca algo para que la gente crea en el poder de Dios, el mismo enemigo opaca lo que Dios te está permitiendo hacer. Y en este tiempo, iglesia, el enemigo está opacando lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Pero yo te quiero decir, hay que continuar yendo a la presencia de Dios. Hay que continuar yendo a su presencia. A pesar que en este momento nos pirateen, hagan cosas que de pronto uno diría, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabe? Nuestro Dios es original. Mire que ellos todo lo que hacían, lo hacían en pos de lo que veían en Moisés y Aarón. La inspiración de ellos era en ver Moisés y Aarón. Pero la inspiración de Moisés y Aarón era Dios. Y yo te quiero decir que a pesar que te han querido opacar en este tiempo, ve a Dios, porque de Dios saldrá muchas cosas maravillosas que en el mundo todavía no están. Y continuó Moisés. Pero antes de continuar, vemos los efectos de Faraón. En Éxodo capítulo 8, versículo 15, dice la palabra que Faraón no escuchó. En Éxodo 7, versículo 23, dice que Faraón no le prestó atención. En Éxodo 7, versículo 13, dice que el corazón de Faraón se endurecía más. ¿Sabe qué representa eso? Que el pueblo de Israel tenía una expectativa. Cada vez que Moisés hacía una señal y esto se la copiaban, ¿sabe quién llevaba del bulto? Los israelitas. Porque Faraón decía, quieren ser libres. Y usted puede observar que Faraón aumentaba cargas, que Faraón aumentó trabajo, que Faraón aumentó un montón de cosas para que el pueblo desistiera de esa idea loca de ser libres.
y se conformaran con ser esclavos, a pesar que Dios estaba mostrando su gloria, a pesar que Dios estaba mostrando su poder. Lo que hacían estos hombres, hechiceros, brujos, encantadores, que el Señor los reprenda, hacía que el pueblo estuviese abandonando la idea de ser libres. Y yo le quiero decir, tú no puedes abandonar la idea que tiene Dios de ti, a lo que Dios ha hablado, a pesar que el enemigo se ha levantado en este tiempo y ha querido opacar el poder de Dios. Pero nosotros continuamos yendo a su presencia. Nosotros continuamos yendo a su presencia. Moisés estaba preocupado, Aarón también, pero Dios siempre tenía algo para darles. Y sucedió lo siguiente. Sucedió que hay un punto hasta que el original no fue más pirateado. En Éxodo capítulo 8, verso 16 hasta el verso 19, dice la palabra que la siguiente plaga fueron piojos. Ojo por ahí. La siguiente plaga, ¿cuáles fueron, iglesia? Los piojos. Y dice la palabra que los hechiceros intentaron hacer lo mismo, pero no les fue capaz. Y va a llegar un momento que el diablo no va a ser capaz de lo que un hijo de Dios está haciendo en el reino de los cielos. Va a llegar el momento que el diablo le va a quedar grande y dirá, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Llegó un momento que no fue capaz de seguir imitando lo que el Señor estaba haciendo en ese tiempo para liberar al pueblo de Israel. Y los mismos hechiceros fueron conscientes y le dijeron a Faraón, ¿sabes, Faraón? Eso es dedo de Dios, eso es obra de Dios, y realmente contra Dios no podemos pelear. Y yo le quiero decir que el diablo va a entender que la guerra no es con nosotros, la guerra no es contra nosotros, que Dios mismo ha salido a pelear a nuestro favor. Y si alguien quiere tocar a uno de los más pequeñitos, pues se va a ver con nuestro Señor. Ellos entendieron eso. Ellos entendieron eso. Y yo seguí leyendo qué pasaba con ellos. Y dice la palabra que usted puede seguir avanzando leyendo en las plagas. La siguiente plaga fueron las moscas. No aparecieron. La siguiente plaga fueron enfermedad en el ganado. No aparecieron. En Éxodo 9, del 8 al 12, la siguiente plaga fue úlcera, sarpullido. Y en el versículo 11 de Éxodo 9, 11, ahí sí aparecen otra vez, pero aparecen enfermos. No aparecen queriendo ayudar a Faraón, sino aparecen enfermos. Y mire, esto es algo muy delicado, porque aquel que está imitando el poder de Dios y no se arrepiente, le va a caer, Dios mío, lo que ha practicado. Es de mucho cuidado, porque ellos desaparecieron de la historia, pero volvieron a aparecer para que la palabra registrara que ellos también estaban enfermos. Y eso representa juicio. Cuando alguien imita el poder y la obra de Dios y no se arrepiente, va a comenzar a sufrir las consecuencias. Es por eso que imitar, igualar el poder de Dios es muy delicado. Porque hay un solo poder y es de Dios el que procede, no de otra fuente. Y el que quiera imitar y que quiera copiar esto, estará expuesto a cosas fuertes como estas. Bien. Y ahí se desaparecieron. No aparecieron en el granizo, ni en las langostas, ni en las tinieblas, y en la última, que fue la muerte de los primogénitos. No aparecieron más. Y la palabra de Dios nos enseña en este tiempo: resistamos al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y sabe cómo se resiste? Sometiéndonos a Dios. Hay gente que piensa que resistiendo al diablo es echarlo fuera. Y claro que a veces hay que echarlo fuera porque mete la nariz donde no tiene que meterlas. Pero quiero decirle una cosa: una manera de ganarle la batalla al enemigo es resistiéndolo. Y lo hacemos cuando nosotros nos sometemos en Dios. Nos sometemos en Dios.
Esta semana fue una semana difícil, digámoslo así, ministerialmente, a nivel personal. Se levantaron un montón de comentarios, chismes, no de afuera, porque lo de afuera va y venga, de aquí dentro. Ojo, no voltee a mirar para los lados, porque los comentarios de afuera va y vienen. David mismo dijo, si alguien se fuera levantado de afuera, pues va y venga, pero se levantó alguien de mi propia familia. A eso sí duele. Que se levante alguien, que se levante de misión del mismo centro de la familia. Eso sí duele y mucho. Y comentarios aquí, comentarios allá, y todo esto, y esto me decía esto, y cada uno con su versión. Y yo estaba preocupado ya. Yo ya estaba preocupado. Y llegó un momento que yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? Si yo todo lo he hecho, he querido hacer tu voluntad, a mí lo que está pasando, Señor, y esto. Hasta que el Señor muestra lo que está sucediendo. Lo muestra. Me lo mostró como en una película. Y pude observar lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando. Hay muchas cosas que están pasando que nos quieren volver locos. Hay muchas cosas que están pasando que si usted no va a Dios, usted sale corriendo. Hay muchas cosas que están pasando en su casa, en su familia, que usted, si no se aferra a Dios, usted abandona. Pero cuando usted está aferrado a Dios y usted sabe que está haciendo las cosas bien, y usted sabe que su fe está en Dios, y a pesar que tira la toalla, Dios aparece y te dice, mire, esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando. Yo me quedo impresionado de cómo el diablo se ha metido, a manipular, de cómo el diablo se ha metido a imitar el poder de Dios en las mismas congregaciones. El mismo diablo está metido. No voltee a mirar para los lados, por favor. Pero sabemos que no tenemos una lucha contra sangre ni carne. Y el diablo usa personas y las influencia para cambiar un ambiente espiritual. Y el Señor me mostraba quiénes eran las marionetas y lo que estaban haciendo y lo que estaban queriendo hacer y hacia dónde estaban queriendo ir, opacando el poder de Dios. Pero Dios dice, ya no más, se acabó. Porque en este tiempo el poder mío va a fluir y ya no será más opacado por todos estos encantadores, brujos, hechiceros y adivinos. Que el Señor los reprenda. Lo que yo le estoy hablando, iglesia, es algo muy delicado. Es algo muy delicado, y es por eso que hay que guardar nuestra vida, para que nuestra vida sea gobernada por el Espíritu de Dios y no por un espíritu de error. En una ocasión un profeta estaba seguro que profetizaba de parte de Dios, y uno le dijo, ¿sabes? Porque Dios envió un espíritu de error de acuerdo a tu corazón para que profetizaras, pero realmente esa no es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo este? Le metió una cachetada y le dijo, ¿desde qué hora? ¿Desde cuándo? Dice, ¿desde cuándo el Espíritu de Dios me abandonó para hablarte a ti? Así le dice. Él estaba seguro que estaba predicando en el nombre del Señor. Y muchas veces, iglesia, hay que guardar nuestra vida, las puertas de nuestra alma, hay que guardarlas. Porque nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, sino hemos recibido el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el único que tiene el poder y la potestad de controlarnos. Nadie más. Ni el pensamiento humano, ni la filosofía, ni lo que piensa Pepito y Juanita. ¿Y quiénes son esos? No sé, pero ni ellos tampoco. Solamente somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios me comenzó a mostrar situaciones donde no estaba el Espíritu de Dios, sino un espíritu de error. Y eso estaba allí queriendo opacar, queriendo apagar lo que Dios está a punto de hacer en tu casa, lo que Dios está a punto de hacer en tu vida, porque Dios ha decidido ponerle punto final a tu esclavitud, y Dios va a ser original y te va a liberar de tu cautiverio. Yo no sé si usted está creyendo la palabra. El diablo imita.
Pero Él no imita afuera, Él se mete. Y usted, tremendo, dice que Él se viste como ángel de luz. Él no viene con cacho y con cola, ni que lo mandamos a perder. Él llega en una apariencia que usted dice, ay, pobrecito, pobrecito. Perdóname, pobrecito. Por eso la palabra dice, discernilo todo. Discernilo todo. Y Dios me mostró que el mismo diablo se metió en la congregación. Lo vi. Cómo estaba influenciando muchas cosas y por eso tantos comentarios y tanto chisme, cómo él como movía unas marionetas. Y yo dije, Señor, Dios mío, ahora sí comienzo a comprender. Pero iglesia, ¿sabe? Yo estaba que renunciaba, pero me acuerdo que soy pastor y no puedo renunciar. No, iglesia, porque el llamado no me lo hizo usted, el llamado me lo hizo Dios. Usted puede desaparecer de la historia, de mi vida. Usted puede desaparecer, pero es que el llamado no lo hizo usted, el llamado lo hizo Dios. Dios es el que me sostiene. Dios es el que me ha llamado, no ha sido el hombre. Dice el apóstol Pablo, si fuera sido el hombre no sería apóstol. Porque predicaría para que el hombre no se fuera. Y de eso no se trata. Se trata que todos seamos corregidos, formados y entrenados. Y le decía, Señor, ¿por qué permitiste esto? Yo le decía, pero Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Y el Señor decía, tranquilo. Y me llevaba a Éxodo, que cuando el Señor quiere hacer cosas grandes, se van a levantar todas estas personas, pero el poder de Dios va a permanecer en la iglesia. Amén. ¿Usted piensa que si le fueran dicho a Moisés y a Aarón que había unos que lo iban a copiar, usted piensa que ellos digan, ay no, Señor, no hagamos la de ranas ni la de sangre? ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Son tres, las tres primeras. Diga, bueno, Señor, no hagamos esta, hagamos la de granizo, porque esas no son, no, ellos debían. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Sabe por qué? Dios me decía por qué, la razón. Y Dios me decía el por qué, la razón. Y la razón está en primer libro de Corintios, capítulo 2. Y ahora sí comenzó la predicación, porque aquí quería llegar yo. Porque eso es lo que viene para usted y para su iglesia. Usted se va a hallar ahí, va a hallar lo que va a pasar y va a hallar lo que va a venir de parte de Dios. Yo le digo lo que el Señor me dijo a mí. Primer libro de Corintios. Ay, Señor Dios mío, Padre. Y ahora sí uno comienza a comprender y a atar cabos y a decir, ya sé por qué era esto. Ay, Señor, diablo mentiroso, imitador de la verdad. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 9, por favor. ¿Estamos ahí? Mira lo que la palabra de Dios dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que solamente nacen de Dios. No nacen ni siquiera de nosotros. Ni siquiera de nosotros. Ni siquiera de nosotros. Hay una sabiduría del cielo, iglesia. Yo publicaba esos días en las redes y escribía: la originalidad solo proviene de Dios y esta es hallada en aquellos que le aman. Solamente va a ser hallada la originalidad en aquellos que aman a Dios. Hay gente que dice, no, es que hay que hacer un culto de esta forma porque es que la otra congregación lo hace así. Y como la otra congregación lo hace así, entonces vemos que la oportunidad para que también hagamos lo mismo. Nosotros no estamos llamados para imitar congregaciones. Nosotros no estamos llamados para imitar planes de cómo ellos lo hacen. Nosotros estamos llamados para amar a Dios. Y hay cosas que ni siquiera nadie ha visto, que ni siquiera nadie ha escuchado, que ni siquiera nadie se lo ha imaginado, que solamente van a fluir de Dios. Entonces, si usted quiere hacer algo,
en este tiempo, dejemos de estar mirando el mundo, dejemos de estar imitando el mundo para traer esas cosas a la congregación, sino comencemos a aferrarnos a Dios, porque a los que le aman van a comenzar a fluirle cosas muy hermosas, cosas originales. ¿A cuánto le gusta lo original? Lo original cuesta, iglesia. Lo original cuesta. Pero yo le quiero decir, vale la pena. Vale la pena. Viene una sabiduría del cielo. Ahora sí, vamos al verso 4, por favor, de este pasaje. Primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Y ahora sí voy a describir a dónde estamos ahora y hacia dónde Dios nos quiere impulsar. ¿Listo? Dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Recuerde lo que estaba haciendo Moisés y Aarón. Estaban demostrando ¿qué? El poder de Dios. Pero cada vez que lo demostraban, ¿qué hacía el enemigo? Lo imitaba, lo opacaba. Ese es el punto a donde usted y yo ahora estamos. Dios ha derramado una sabiduría y Dios lo está demostrando en poder. Pero el enemigo está opacando ese poder. Pero no importa, usted y yo debemos continuar a lo que sigue. En el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mire que todo se trata de ser original. Todo se trata de no estar copiando. Yo respeto todo lo que representan seminarios, estudios bíblicos. Yo respeto todo eso. Pero la sabiduría que predicaba Pablo no era una sabiduría que se le había enseñado Pedro. No era una sabiduría que se le había enseñado Juan. Él mismo dice: porque yo recibí del Señor la noche que Él fue entregado, que tomó el pan. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién se lo enseñó si él ni siquiera era cristiano en ese tiempo? ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién nos enseña a servirle a Dios? El pastor. Claro, él nos enseña, nos instruye, pero viene una sabiduría del cielo que ni siquiera procede de los príncipes. Una sabiduría original que viene del cielo y está para aquellos que le aman a Dios. ¿Es importante? Claro que es importante. Pero cuando Pablo exponía el poder de Dios, lo exponía con la sabiduría de arriba, no con lo de la tierra. Y yo le quiero decir, iglesia, que si vamos a predicar, hay que predicar con la sabiduría del cielo, con la sabiduría que proviene del cielo. Él mismo lo dice: mi sabiduría ni mi predicación no es de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Tremendo, ¿cierto? Y si usted sigue leyendo conmigo, en el versículo 6 dice: son para aquellos que han alcanzado madurez. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y le decía al Señor: bueno, Padre, ¿qué quiere hacer con nosotros en este tiempo de todo esto lo que está sucediendo, opacando, imitando? Y el Señor me decía: yo estoy madurando la iglesia. Porque a veces nosotros somos muy inmaduros, y cuando yo hablo inmaduros, hablo de un término que todavía nos cuesta agarrar las cosas en Dios en serio. Somos todavía muy emocionales, somos todavía niños fluctuantes, y es por eso que es necesario todas estas cosas. Eran necesarias, ¿sabe para qué? Para que la iglesia alcanzara una madurez. Y eso es lo que viene para este tiempo, iglesia. Porque el enemigo ya no se va a volver a meter como se metió. Porque la iglesia va a alcanzar madurez. ¿Cuántos quieren esa madurez? Yo quiero esa madurez. ¿Sabe? El enemigo sabe cómo meterse. Él ha sido diablo toda la vida. Bueno, hubo un momento que fue algo muy hermoso, pero ahorita ya sabe cómo manipular. Él sabe. Usted dirá: no. Usted lo querrá encarcelar con su sabiduría, pero él sabe. La única forma de tenerlo es con la sabiduría del cielo. Es la única forma para poder alcanzar y llegar a lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. En el versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Da a entender que lo que viene de parte de Dios, solamente Dios lo puede dar. Nadie más lo puede dar. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios me decía, primero, oposición. Segundo, esto va a ser necesario para madurez. Tercero, va a ser necesario porque ahora usted va a acomodar. Son tres cosas. Y yo me hallaba en esas tres cosas en este tiempo: oposición, madurez y acomodación. En este tiempo, Dios va a comenzar a acomodar su iglesia. Dios va a comenzar a quitar y va a comenzar a poner. Porque va a venir una sabiduría. Y esa sabiduría no proviene del pastor. ¿Y usted por qué lo puso ahí? Dios a los que ponga ahí es porque han alcanzado una madurez. Y los otros, prepárase, porque en ese tiempo muchos a Dios los pondrá, otros Dios los quitará. Por eso el apóstol Pablo decía, acomodando, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría. Y habla de acomodar lo que Dios nos enseña. Y el Espíritu me decía, voy a comenzar a acomodar la iglesia. Y solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Acomodando, quitando, colocando, añadiendo, desapareciendo. Entonces no se preocupe si de pronto deja ver algún hermanito por ahí. ¿Aló? No se preocupe, porque Dios es el que añade a la iglesia, no es usted. Dios es el que pone. Y cuando el diablo es pillado, mire, hasta afuera. Así como Jesús. Él tentó a Jesús y dice que lo dejó. Eso no significa que ya lo vencimos, no. Va a buscar la manera de otra de volverse a meter. Pero por eso es necesario la madurez. Es por eso es necesario todo este proceso que estamos viviendo en este tiempo maravilloso. Entonces, gracias a Dios por todo lo que se ha levantado, porque cada vez que se levanta algo en contra de la iglesia, imitando a la iglesia, el poder de Dios sigue fluyendo. Y seguirá fluyendo el poder de Dios. Yo quiero que Andrés acompáñame en el teclado, por favor. Y en el versículo 14. Ay, Señor. En el versículo 14 dice: pero el hombre natural, escuchen muy bien, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Va a haber dos pensamientos: un pensamiento maduro y un pensamiento del hombre natural, que va a decir, uy, el pastor se volvió loco, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y ya comencé a recibir esas pequeñas quejas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire, iglesia, quiero ser claro y abierto. Dios es el que pone, no soy yo. Cuando usted ve a un hermano en una posición, no lo hace porque es amigo mío, porque es rosca, o porque es mi hermano, así como le pasó a Aarón. Ah, no, él es sacerdote, porque como son hermanitos, es rosca. No sabe, es un de rosca. Eso es de por Dios. Y sabe, Dios a veces se indigna de esos comentarios. Y Dios dice, ¿sabe, Moisés? Acabemos esta vaina. Perdóname la expresión, no dijo esto, pero dijo algo así cucuteño. Acabemos esta situación. Reúne todas las varas, reúnalas. Y la vara que florezca, esa va a ser la vara del sacerdote, el que yo escogí. ¿Y cuál fue la única vara que reverdeció? La de Aarón. No solamente reverdeció, sino dice que echó renuevos. Maravilloso, ¿cierto? Entonces, cuando veo a un hermanito o un hermano en una posición, y usted dice, pero esta persona, ¿por qué está ahí? Recuerde que ha sido Dios.
Yo no tengo nada que ver ahí. No me quiero equivocar, porque cada vez que yo intento, me equivoco. A veces el ojo falla, iglesia. Si no, pregúntale a Samuel. ¿Quién es Samuel? Pues usted lo puede encontrar en la Biblia. Él dijo, este es el rey. Este es el rey. Y lo vio ungir así, llegó, oiga papito, ese no es. Ese no es. Porque tú miras lo físico, Samuel. Tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Hay mucha gente que viene acá y solamente se está enfatizando en lo físico. Y yo no miro lo físico, yo miro el corazón. Hasta que fue hallado David conforme al corazón de Dios. Entonces, iglesia, eso no se trata de mí. Yo solamente hago lo que el jefe manda. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso representa que cuando usted hace las cosas en el espíritu, no hay nadie que te puede juzgar. Y si te juzga, tenemos un tribunal en el cielo que nos declara inocentes. ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho las cosas conforme como Él nos ha dicho. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor, iglesia. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tremendo que dice, ¿quién instruirá? A veces nosotros queremos darles como esos consejos, queremos como ayudarle a Dios. Señor, ¿qué te parece? ¿Sabe? Usted no está para instruir a Dios. Usted está para ser instruido por Dios. Es que a mí no me parece. ¿Usted quién se atreve a instruir la mente de Dios? A decir cómo se deben hacer las cosas. Porque usted cree. No, iglesia. Las cosas se hacen porque ha salido de la cabeza que es Cristo. Iglesia, Dios va a comenzar a mostrar su poder de una manera tan original que Dios va a comenzar a liberarte. La situación que estás pasando, no esperes que va a funcionar como pasó en el hermanito. Mire, ¿sabe? Lo que Dios va a hacer contigo, lo va a hacer tan original para que no estés pendiente de cómo Dios lo hace con otros, sino que estés pendiente mejor de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios va a hacer tantas cosas originales en este tiempo, originales porque Dios quiere verte libre. Dios va a hacer una manera original para rescatarte de esa situación de enfermedad. De una manera original Dios te va a sacar de ahí. De una manera original Dios va a restaurar tu familia, iglesia. De una manera original Dios va a levantar la iglesia. De una manera original Dios va a levantar tus finanzas. De una manera original Dios va a restablecer lo que tenga que restablecer. Porque el poder de Dios se va a manifestar de una manera original. Y a pesar que en ese tiempo el enemigo ha querido y está opacando el poder de Dios, porque Dios en ese tiempo ha hecho cosas maravillosas. Yo no sé si usted lo ha notado, pero Dios en ese tiempo ha hecho cosas poderosas que el enemigo ha opacado. Pero llegará un momento que ya no seguirá más opacando, porque el enemigo tiene un límite y solamente Dios usa esa situación. ¿Sabe para qué? Para alcanzar madurez. Dios está levantando una iglesia madura, una iglesia con fundamento, una iglesia que sepa discernir entre lo incorrecto y lo incorrecto. El pueblo de Israel tenía que discernir lo que provenía de Dios y lo que provenía del diablo. Y en este tiempo usted tiene que aprender a discernir lo que proviene de Dios y lo que proviene no de Dios, que es una copia. En este tiempo, aquellos que han alcanzado madurez van a observar y van a ver ello. Eso es lo que quería el Señor, que el pueblo viera que cuando salieron de Egipto, salieron de una manera original, no de una copia. Y Dios va a hacer este tiempo tan original para ti, para tu casa, para que usted y yo aprendamos a darle la gloria a Él, la honra a Él, porque de Él proviene la originalidad. Y te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, porque todo esto lo has usado.
todo esto lo has usado, Dios, para levantarnos como hijos, para levantarnos, Padre Celestial. Debemos estar atentos, debemos estar persuadidos, debemos estar despiertos, porque el enemigo en cualquier momento quiere sembrar cizaña. Hay una parábola que dice que el Señor cultivó y labró y sembró, pero los trabajadores se quedaron dormidos. Y vino el enemigo y sembró cizaña. Y ese es el tiempo donde nosotros no podemos dormir en nuestra casa, donde no podemos dormir en nuestra nación, donde no podemos dormir en el lugar que Dios nos ha puesto, porque el enemigo está buscando la oportunidad de sembrar cizaña. Pero hoy, Señor, nos mantenemos firmes, velando, cubriéndonos las espaldas. Así como en el tiempo de Nehemías, con una mano sostenían el ladrillo y con la otra mano sostenían la espada. Estamos edificando, pero nos estamos guardando las espaldas los unos a los otros. Y creemos, Padre, que el poder de Dios se glorificará en este tiempo. Que muchos nos tildarán de locos, muchos no entenderán. Pero, Señor, nosotros, dice tu palabra, que aquellos que han alcanzado madurez tienen la mente de Cristo. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un mejor aplauso al Señor, porque Él es grande, porque Él es digno de admirar. Amén.